Bueno, ya estamos de vuelta, rapidito, así que vamos a continuar con la segunda parte del estudio Somos Templo del Dios Viviente. Bueno, haciendo un resumen por encimita, ya hemos hablado de lo que es el yugo, hemos definido lo que es el yugo, ya hemos visto las razones por las cuales Dios no nos permite que nosotros emparentemos con el reino de las tinieblas, porque somos reinos de luz, y el reino de luz y el reino de tinieblas son reinos distintos, por lo tanto no se pueden mezclar. Y el último texto que vimos fue el 2 de Reyes 8:16. Y estaba hablando de el rey Joram, que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová porque estaba casada con una hija de Acab. Esa hija de Acab, ustedes saben que es Atalía. Y vamos a ver ahora. ¿Ok? Ese fue el padre. Vamos ahora a entrar, ¿verdad? Y antes de comenzar, pues vamos a, como siempre, una oracióncita. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nuevamente nos permite estar aquí. En este domingo hermoso, un domingo de bendición, un domingo de alegría, un domingo de gozo, un domingo para alabarte, para glorificarte, darte honor y gloria y honra a ti por toda la eternidad, Señor. Te ruego que en esta mañana tú continúes bendiciendo a mis hermanos, que tú abras el corazón, que tú alumbres los ojos del entendimiento, le des sabiduría, discernimiento espiritual y todo lo que necesitan para que puedan entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Bueno, y ahora vamos a continuar con 2 de Reyes 8, 26, 27. Y vamos a hablar ahora del hijo de Ocosías. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar. Y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Judá. Un paréntesis aquí, para que aprendamos a entender la Biblia. Cuando en el particular en los libros de los reyes habla de un rey y el escritor dice y su madre o el nombre de su madre fue fulana de tal, Dios por medio de esta lo que nos está es haciendo referencia a algo. Y usted va hijo de Maaca, hijo de esto, hijo de aquello. No especifica. Ahora, es nuestra responsabilidad buscar el carácter de esa persona. Hay otro que dice, era hijo de fulana de Jerusalén. Y esto para que entendamos lo que Dios nos está tratando de establecer. Cuando Dios habla que fue hija de, por ejemplo, de Atalía, hija de Omri, rey de Israel, lo especifica. Está hablando de que la mamá de él era una gente del mundo. Y por esto que tenemos que ver entonces la crianza de ese rey, de esa persona. Y esto afecta no tanto al matrimonio, sino que afecta también a nuestra descendencia. Porque cuando usted es cristiano, usted procura siempre implantar la ley de Dios en el corazón de la persona, del chico. Pero tenemos por otro lado también otra persona que no es cristiana y no le importa y trata de imponerle también lo que ella piensa o él en caso lo que él piensa. Es por eso que tenemos un conflicto y Dios trata de evitarnos ese conflicto porque los hijos también van a ser iguales. Fíjate que no hay ningún rey, por lo menos de la casa de Judá, que haya estado casado con una del reino de Israel que haya hecho lo bueno. Si usted lo encuentra, me lo puede decir, pero por lo menos hasta ahora no he visto, no he encontrado. Es decir, que estamos hablando de Atalía. Y usted sabe que Atalía, cuando mataron a Ocosías, ¿qué hizo ella? Mató a toda la descendencia y se quedó ella de reina. Lean el Antiguo Testamento para que vayan aprendiendo. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Fíjate que la Biblia siempre te va a especificar la razón por la cual la persona comete el pecado. Y nos está trayendo a entender algo. La relación que había entre el reino de Judá y el reino de Israel. Es lo que Dios nos está tratando de transmitir, amado. Un niño de 10 años puede entender esto. Yo no sé por qué nuestros líderes no han entendido esto.
Dios no está tratando de establecer que no podemos mezclarnos. Ahora vamos a ver cómo en los negocios Dios nos prohíbe también mezclarnos. Estamos hablando de negocios, hacer compañías con gente del mundo, negociaciones, pactos, alianzas. Dios lo prohíbe. Segunda de Crónicas 20, 35 al 37. Y estamos hablando del mismo rey, Judá. Y estamos hablando ahora de Ocosías, pero no Ocosías, el de Judá, sino Ocosías, el de Jerusalén, el de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Fíjate cómo la Escritura nos revela el carácter del rey de Judá, de Israel. Y es el mismo carácter del reino de tinieblas. Que sean reyes aquí, Dios nos los está ilustrando como reyes. Usted no tiene que ser rey. Esto es aplicable para personas sencillas como para líderes en nuestras congregaciones. Para que vayamos entendiendo. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Sion Heber. Hizo negocio, construyeron sus naves sin consultarle a Jehová. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Meresa, profetizó contra Jehová. Y oigan esta profecía que Dios le dice: por cuanto has hecho compañía con Ocosías. Es decir, que Dios no le agradó el que estos dos reyes se hayan asociado en negocios, en empresas, en liderato, ecumenismo. En el texto de nosotros, cuando muchos evangélicos se unen en ecumenismo con el catolicismo, con el musulmanismo, con el judaísmo, y dicen, no te preocupes porque todos somos hijos de Dios, y tú sabes, aquello y lo otro, y vamos a hacer una unión. Eso también aplica aquí. Dice, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Dios va a destruir ese negocio, esa obra o esa alianza que tú has hecho. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarso. ¿Entiendes? En el caso de nosotros, no quiere decir que Dios va a destruir el negocio que usted está haciendo. Pero lo que el mensaje nos está tratando de transmitir es que Dios no se agrada de cuando nosotros hacemos empresas, alianzas, pactos con reino de tinieblas. No le agrada. Y eso debemos de entenderlo. No le agrada el ecumenismo. No le agrada el yugo desigual. Eso es las empresas. Y vamos entonces con la amistad. Y vamos a tomar la historia de Ocosías, rey de Judá, y de Jorán, rey de Israel. Eso se encuentra en segunda de Crónicas 22, 5 al 9. No la voy a leer, voy a resumirla. Ustedes saben que Eliseo ungió a Jehú para rey. Y Dios llama a Jehú para que destruya toda la descendencia de Acab. Y Joram, rey de Israel, es descendencia de Acab, la última. ¿Qué es lo que pasa con nuestro amigo rey Ocosías de Judá? Que Joram es herido por los asirios y se va a Jezreel a curarse. Y el gran amigo del rey Joram, Ocosías, pues va a darle una visita al rey Joram. Porque es su amigo. Habían hecho, tú sabes, una buena amistad. Un amigo va a visitar al otro amigo porque se siente mal o está enfermo. ¿Y qué es lo que pasa? Sale Jehú a buscar a Joram. Lo encuentra.
en Jezreel. La historia ustedes la deben de saber. Jehú mata a Joram. ¿Y quién estaba ahí también? Nuestro gran amigo de la luz estaba metido en las tinieblas. ¿Qué pasó con Ocosías? Jehú dijo, mátalo también, por estar aquí en el reino de las tinieblas. Y le cayeron detrás a Ocosías y también lo mataron. Y aunque Ocosías era malo ante los ojos de Jehová, pero ¿por qué lo mataron? Porque estaba fuera del reino de luz. Si en el momento en el que Jehú hubiera llegado, Ocosías no hubiese estado, no se lo hubieran enviado. Ahora entienden lo que Dios está tratando de transmitirnos, amados. Yo creo que esto no necesita tanta explicación, ¿verdad? No necesita tanta explicación. Cuando nosotros salimos del reino de luz y vamos al reino de tinieblas a asociarnos con ellos, puede ser que encontremos la muerte. Porque usted en el reino de luz era un desobediente a los mandamientos de Dios. Porque si usted es un obediente al reino de luz, usted no tiene nada que hacer en el reino de tinieblas. Es lo que Dios está tratando de revelarnos, Señor. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia? Es decir, el bien con la injusticia, es decir, con el mal. Y vemos aquí una oposición, el bien y el mal. El bien y el mal son opuestos, amados. No pueden, nunca el bien y el mal pueden penetrar, no pueden compenetrarse, no pueden hacer uno, porque son distintos. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es decir, ¿qué comunión tenemos nosotros, el reino de luz, con el reino de tinieblas? Y vemos aquí otra oposición. Es decir, el reino de Cristo no tiene comunión, y cuando hablamos de comunión estamos hablando de intimidad con el reino de Satanás. Yo no sé si todavía ustedes no han logrado captar el mensaje que Dios nos está transmitiendo. Yo sé que hay muchos líderes que odian este tipo de mensajes, no lo llevan nunca a la iglesia, y es por esto que tú ves que la iglesia está mezclada. Da lo mismo casarme con un incrédulo como tener una relación amistosa, de amigo, con un incrédulo o incrédula. ¿Por qué? Porque entienden que el pensamiento de ellos, igual que el de Corinto, que entienden que eso no es pecado. ¿Por qué no? Porque nosotros somos luz y tenemos que ser amistosos con todo el mundo. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Vamos a aclarar algo. Dios no nos permite, Dios permite, ok, perdóname, no. Exacto, estaba hablando aquí con el, quiero, antes de empezar a hacer esto, corrijo. Dios no nos quiere mezclados con el mundo. Y voy a aclarar algo para los que están sacando punta de lápiz. Una cosa es que nosotros, y voy a tomar el ejemplo del empleo. Yo tengo relaciones amistosas de empleo con todos mis compañeros de trabajo. Yo los amo a todos. Estoy en la mejor disposición de ayudarlos y de hacer lo que yo tenga que hacer por ellos. Estamos en reuniones de negocio. Compartimos en comida en reuniones de negocio. Mientras estemos en relaciones laborales, nosotros debemos de siempre compartir con ellos porque estamos en una reunión laboral. En universidad, si usted es estudiante, no todos los estudiantes son cristianos, y forman grupos para estudiar, es otra cosa diferente. Porque estamos estudiando lo que sea, la materia que sea. Pero siempre pendiente, consciente de que la forma de pensar de ellos y la de pensar de nosotros son totalmente diferentes. Una cosa es que nos reunamos para hacer un tipo de reunión en lo que sea, ¿verdad? Lo que estoy tratando de establecer es que no es lo mismo cuando yo estoy en una reunión de trabajo
a que cuando terminemos esa reunión el amigo, el compañero me diga, vente, vamos para allí, vamos a estar allí un rato y vamos tú sabes, a hacer un compañerismo, una amistad. No. Una cosa es lo laboral. Por lo menos es lo que yo estoy aprendiendo de la Biblia. Pablo nos dice que si un hermano de nosotros peca y el tipo sigue insistiendo con eso, que ni nos juntemos con él, que ni siquiera comamos en la mesa con él. Pero como nosotros somos más cristianos que Pablo y somos mejor que Pablo, decimos que eso no importa. Pablo lo dice, pero yo lo hago. Eso es desobediencia a la palabra del Señor. Pablo siempre ha tratado de establecer las diferencias entre el carácter de las personas. Porque, amado, esto es una guerra de carácter, una guerra de pensamientos en la que estamos. Si el no creyente es una persona que nunca ha creído por fe, por medio de la sangre del sacrificio de Jesucristo a su favor, es una persona incrédula, una persona que no cree, si no hay un vínculo de fe con Dios en esa persona. Si nosotros nos unimos, usted dice que usted lo va a dar a él, pero créeme, él lo va a dar a usted. No es lo mismo usted estar arriba y que él esté abajo y que usted trate de subirlo, a que el que está abajo trate de bajarlo. Trátelo para que usted vea cómo usted cae abajo. Eso es un hecho. No quiero que malinterpreten, es decir, que nosotros no debemos de relacionarnos con él. Yo he estado sentado en mesas donde hay gente con desviaciones sexuales, lesbianas, homosexualismo, todo tipo de comportamiento del mundo que son pecaminosos, pero estamos en un propósito, por ejemplo, en una labor, una conferencia, o en la universidad, o en estudio, en cualquier sitio que nosotros estemos reunidos, nosotros debemos de ser siempre, identificarnos como creyentes. Que estemos todos juntos mezclados no quiere decir que somos todos iguales. Yo no sé si me están entendiendo. Lo que yo no quiero es que me malinterprete de que nosotros rechazamos a la persona. Nosotros no rechazamos al ser humano. Nosotros amamos al ser humano a pesar de lo que ellos piensen, a pesar de lo que ellos son, a pesar de su pecado, y de la misma manera que Dios nos ama a nosotros. Dios nos manda que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Si usted no tiene buenos sentimientos o buenos pensamientos para el prójimo, entonces usted no tiene ni buenos pensamientos ni sentimientos para usted mismo. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es lo que yo quiero que entendamos, que no mezclemos el amor. Por ejemplo, yo te amo a pesar de, pero ese a pesar de significa que hay algo que hay que cambiar en ti. Dios ama al ser humano a pesar de, y ese pesar de significa que hay algo que hay que transformar en esa persona para que entonces el amor pueda manifestarse en su plenitud en la vida de la persona. Así que, ahora bien, en la familia, Dios permite que nos contaminemos solamente con nuestra familia. Claro, porque yo sé que van a venir preguntas, y nuestra familia que son inconversos. Entonces no nos vamos a mezclar con ellos. También Dios tiene palabra para esto. Porque Dios mira, a Dios no se le escapa nada, hermano. Dios tiene todo bajo control. Levíticos 21, del 1 al 3. Santidad de los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Nosotros, usted y yo somos los sacerdotes. Dios se está refiriendo a los sacerdotes de Él en ese momento, que es lo mismo que nosotros somos ahora. Es por esto que la historia del Antiguo Testamento no vence. Si usted cree que eso es obsoleto, pues perdóname, déjame decir una cosa, está tan presente como el día de hoy. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Este muerto. En el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice Jesús en Juan 5, si no me equivoco, que son los muertos? Muertos en pecado.
Jesús en ese capítulo 5 habla de dos muertos. Habla del que está muerto en pecado y el que está muerto enterrado. Aquí Jehová habla de contaminarse con los pecadores. Porque en Israel habían pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros somos sacerdotes escogidos para Dios. No todo el pueblo de Israel era sacerdote, o usted no lo sabe. Es decir, que esos eran pecadores. No quiere decir que el sacerdote no era pecador, pero era una persona escogida por Dios con un propósito. Dice, no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no ha tenido marido, por ella se contaminará. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de enseñar aquí, amados? Y esto lo hace exclusivo con la familia. Es decir, que si nuestra familia es inconversa, que está en el reino de tinieblas, no porque ellos estén en el reino de tinieblas, lo rechacemos. Nosotros podemos asociarnos con ellos, podemos reunirnos con ellos, podemos hacer alianzas con ellos, y eso es lo que dice contaminarnos con ellos. Pero está permitido por Dios por cuanto son nuestra familia. Y no estoy hablando de familias lejanas, estoy hablando del núcleo familiar. Papá, mamá, hijo y hermanos. Ese es el núcleo familiar. Por tanto, ¿por qué? Porque por nuestro comportamiento, por nuestra forma de vivir, ellos pueden ser influenciados y traídos al reino de luz. Fíjate cómo Dios tiene todo esto cuadrado. ¿Por qué? Porque es así. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Es decir, como cualquier hombre de su pueblo, lo que quiere decir es que como cualquier persona que hace ayunta con cualquiera. Dios nos está dando aquí algo, exclusividad, santidad, apartado, consagrado para Él. Porque somos santidad, somos sus santos y vivimos en santidad, en consagración para nuestro Dios. Por tanto, al ser el templo del Dios viviente, no podemos mezclarnos con el templo de otro que tiene otro Dios en su mente. ¿Viste por qué no pueden andar dos personas que no estén de acuerdo juntas? Amados, yo espero que estemos entendiendo. Somos un reino de sacerdotes apartados, santificados, consagrados y purificados para Dios. En Deuteronomio 4, 23, 24 dice, guardaos. Es lo que Dios te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, guárdate. No os olvidéis del pacto que Jehová hizo que Jehová vuestro Dios que estableció con nosotros. ¿Cuál fue el pacto que nosotros hicimos con Cristo el día en que nosotros nos unimos a Cristo? El pacto de sangre, el pacto de compromiso que Dios hizo con nosotros. No te olvides de ese pacto, porque si tú te olvidas de ese pacto, y dice también, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová te ha prohibido. Uno de los problemas que nosotros tenemos en interpretar los textos es que los tomamos literales. Porque cuando dice aquí no habrá escultura e imagen de ninguna cosa que Dios te ha prohibido, nosotros no vamos simplemente a lo literal. Una escultura, una imagen o algo. Pero Dios lo que nos está diciendo es que no copiemos
que no copiemos del mundo de tiniebla, del reino de la tiniebla, no copiemos nada. Eso es hacer escultura e imagen de todo lo que Dios nos ha dicho o que nos ha prohibido. No podemos copiar del reino de tinieblas y traerlo al reino de luz. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios. Estamos copiando. Somos ahora mismo tan idénticos al reino de tinieblas que no podemos distinguir cuando una mujer y cuando un hombre es de Dios o no es de Dios. Estamos iguales. Es decir, esa distinción no es visible. No sé si estamos entendiendo, amados. Como yo le dije, yo no soy tan elocuente. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Es decir, que Dios va a hacer juicio. Y Dios no se va a quedar con eso. Esa desobediencia va a ser castigada. Le guste a usted o me guste a mí o no nos guste. Punto. Dios va a hacer justicia y Dios nos va a castigar todas nuestras desobediencias. Y posiblemente perdamos la unión con Jesucristo. Perdamos el reino. Perdamos que Cristo glorifique su carácter en nosotros. Conclusión del verso 14. Dios quiere bendecirnos, amados. Para eso es necesario perseverar en el reino de luz. Los incrédulos viven en el reino de las tinieblas y sus obras son de injusticia y como consecuencia tendrán que enfrentar el castigo. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere para nosotros algo que Él tiene preparado. Ese algo se llama el reino. Que si usted no sabe lo que es el reino, si usted no sabe lo que es la salvación, le voy a invitar a que no se pierda este próximo miércoles que sale el estudio bíblico de la salvación en una manera, ¿verdad?, bien resumida, pero concisa, definida lo que es la salvación. Y para terminar, y esto, ¿verdad?, el 15 no es tan largo, el 15 puedo extenderlo por lo menos como 5 o 6 minutos más. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué concordia, qué concordancia tiene Cristo con Belial? Este pasaje es notable porque en el Nuevo Testamento es el único texto donde aparece. En ninguna parte, del Antiguo Testamento aparece. Ahora bien, esta palabra de Belial significa vileza, inutilidad. Los hijos de Belial. Ahora bien, cuando vamos a Deuteronomio 13:13, 1 de Samuel 2:12, 1 de Samuel 25:17, busque esos textos, no lo voy a leer, lo tengo como referencia. Eran por tanto esos hijos sin valor, los viles. Recuerden a los hijos de Eli. Ahora bien, nuestras Biblias traducen la frase como si Belial fuera un nombre propio. Y es de esta manera en la que nosotros lo hemos entendido por toda la historia. Así que, creyendo que era como un ángel caído o un demonio. Pero en realidad, Belial representa la impureza. Pablo, al usar esta palabra, parecería implicar que algunas de estas creencias fluían en las mentes, en los pensamientos de los corintios. Es decir, y la usa en una manera como personal para personificarla y darnos el entendimiento que él quiere. Es decir, que estamos hablando de todo el sistema de culto impuro que prevalecía en el culto de Afrodita en Corinto. Recuerden que estamos trayendo lo que ese pueblo tenía como trasfondo y lo que ellos querían como aplicarlo a la iglesia y para que eso no es así. Una cosa es el mundo de tinieblas, otra cosa es el mundo de luz. Y cuando Pablo asocia esta frase con la unión de un creyente o con la unión de un incrédulo, Pablo pretende establecer la diferencia entre una vida pura y una vida impura. El tema es
Somos templo del Dios viviente. Ahora bien, Dios, por medio de Pablo, nos revela que su voluntad, su carácter, su propósito, su plan para todos nosotros. Dios es santo y nos exige que vivamos en una manera santa. Lo dice, sé santo porque yo soy santo. Ahora bien, el incrédulo, ya lo definí, el incrédulo es esta persona que no ha creído por medio de la fe en la sangre derramada por Cristo a su favor. Eso es un incrédulo. Un incrédulo es una persona que nunca ha querido saber de lo que es el Evangelio. No pueden andar dos juntos si no estamos de acuerdo, hermano. Sabemos que Dios nos bendice por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Por medio del puro. Y es por esto que hace el contraste entre el reino de Jesucristo, entre Jesucristo y Belial. Jesucristo es un reino de pureza. Nosotros no podemos mezclarnos con un reino de impureza. Es impureza todo aquello que no es puro. Aquello que tiene mezclanza. Religiones, vanidades y todas esas porquerías. Y voy a cerrar con lo mismo que cerré ahorita. Y esto es para que lo recordemos. Repito. Cristo habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. El reino de luz habita en nosotros y nosotros en él. Pablo nos enseña en Romanos 7 que el mal está en nuestra carne, en nuestra concupiscencia. En el reino de luz habita el bien en nuestro corazón, acá en la mente, como dice Pablo. Y el mal en nuestra carne, en nuestra concupiscencia. El Espíritu Santo se enseñorea, porque habita en nosotros, se enseñorea del mal en nuestra carne, y por esto es que nosotros podemos vencerlo. Es por esto la importancia de ser templo de Dios. Todos los seres humanos son templo de Dios, pero no en todos habita Dios. Y es por esto que Dios habita en nosotros, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, es decir, un mal que habita en nuestra carne, que son la concupiscencia, y de la única manera que podemos dominarla es que Cristo viva en nosotros y someterla a su señorío. Si nosotros no nos sometemos al Espíritu Santo, estamos viviendo fuera del señorío. Por tanto, el mal se enseñoreará de nosotros. Tomando en consideración este razonamiento, vamos al próximo. Cuando habitamos en el reino de luz, todo a nuestro alrededor se convierte en reino de tinieblas. Usted es reino de luz, todo lo que está a su alrededor es reino de tinieblas. Todas las personas, obviamente exceptuando lo que son reinos de luz, todo es tinieblas. La iglesia vive bajo las leyes y mandamientos del reino de luz, obediencia, incluyendo todos los mandamientos que Dios nos ha dado para que obedezcamos en el mundo. Porque no solamente, porque los mandamientos de Dios incluye obediencia a Él, pero también incluye obediencias al sistema para que nosotros podamos vivir en una manera digna, una manera, ¿verdad?, sin que nos acusen de que somos violadores de la ley. Dios nos envía ¿a qué? A guardarlas también. Las demás personas viven bajo las leyes y mandamientos de las tinieblas. Es decir, esas personas obedecen al señorío del mal, pero son desobedientes a los mandamientos de Dios. Y usted me puede decir, pero es que hay muchos que obedecen los mandamientos de Dios. Sí, pero recuérdese que Santiago nos dice que si usted es transgresor de un solo de los mandamientos, usted transgrede la ley completa. No nos podemos olvidar de eso, amados. ¿Ok? Hay mucha gente en el mundo que sí obedecen ciertas, por educación, por formación, ¿verdad?, de rectitud, de moralidad, y muchos dicen, yo no mato, yo no robo. Pero aún así no están cumpliendo el mandamiento del amor, que resume todos los mandamientos de Dios. Ahora bien, es nuestra misión influenciar a los que viven en tinieblas y traerlos a la luz. Nosotros en el reino de luz tenemos un compromiso, y es de influenciar a los que viven en el reino de las tinieblas y traerlos al reino de luz, y para eso tenemos el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, que a la misma vez Dios nos ha dado su amor
derramado en nuestro corazón, según Romanos, y que ese amor fluya en nosotros, produciendo el fruto del Espíritu, porque si nosotros no manifestamos el fruto del Espíritu en nosotros, de nada nos vale el Evangelio. El Evangelio va atado a nuestro comportamiento, que debe ser conforme al Evangelio. El fruto del Espíritu debe de manifestarse en nosotros y por medio de nosotros, para que ellos puedan ver que Dios nos ha enviado, y por medio de nuestras buenas obras ellos puedan entonces glorificar a Dios. ¿Entendido? Así que vamos a terminar aquí el segundo video y vamos a entrar rápidamente al tercer video. Así que Dios me lo bendiga. Será hasta unos minutitos más.